noches a todos. El Comité de Arte y Cultura de Monte Sinai, en colaboración con los comités culturales de nuestras comunidades hermanas, Maguen David, Keilah Ashkenazí, Betel y Comunidad Sefaradí, les damos la más cordial bienvenida. Tenemos el gusto y el honor de presentar la conferencia Israel Sorprendido, octubre 7, 2023, con Rubén Sagui. Bienvenidos todos. Invitamos al presidente de la comunidad Monte Sinai, Alberto Kichik, a decir unas palabras. Uno, dos, tres. Muy buenas noches a todos. Señora Marlene Galante, presidenta del Comité de Actividades. Señora Mónica Daniel y señora Perla Dana, presidentas del Comité de Arte y Cultura. Muy buenas noches y bienvenidos todos al Centro Social Monte Sinaí. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a esta su casa. En esta ocasión nos encontramos reunidos para escuchar una interesante conferencia respecto al ataque sorpresivo que acosó al Estado de Israel el pasado 7 de octubre. Esta ponencia estará a cargo del maestro Rubén Sagui, un experto en temas de geopolítica, negocios internacionales y temas estratégicos. Sin duda alguna, Rubén, tu profesionalismo, conocimiento y visión nos otorgará información de valor de alta confiabilidad, especialmente en un mundo que muchas veces predomina la desinformación. Agradezco al Comité de Arte y Cultura Monte Sinaí, al señor Emilio Penjos, así como a nuestras amigas hermanas comunidades, Maguen David, Keilah Ashkenazí, Sefaradí y Betel, por haber unido esfuerzos para esta actividad. Sin mayor preámbulo, les dejo para escuchar esta interesante plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nos da mucho gusto tener en este foro a Rubén Sagui. Siempre nos encanta escucharte. Nos aclaras los temas de actualidad y nos das una visión muy certera. También le damos la bienvenida a Emilio Penjos, contador público y creador del proyecto Webinar, entre varios proyectos más. Rubén, te invitamos a dar inicio. Muy bien. ¿Sí me oyen bien? Perfecto. Pues bienvenidos a todas las comunidades que nos están aquí representando. Hoy vamos a abordar un tema complicado y vamos a tratar de explicar, yo espero que al terminar esta conferencia, ustedes van a entender cómo puede ser que Israel, con su ejército más poderoso del Medio Oriente, con una capacidad tecnológica muy alta, con una inteligencia muy de alto nivel, y sabemos todas las hazañas que ya hicieron el Mossad y la Shin Bet y todo lo demás. Y a pesar de todo, hubo un ataque sorpresa sobre esta comunidades a la Franja de Gaza, y muchas personas se preguntan cómo podría pasar eso. Es algo inconcebible. Entonces yo espero que al terminar esta conferencia vamos a entender perfectamente por qué pasó eso y cómo pasó. A ver si mi amigo no le dejan entrar, a ver si... Bien. Quiero empezar con una anécdota. El 24 de mayo, hace 7 meses, en una de las conferencias que di, el tema era cómo atacará Irán a Israel. Y ahí descubrimos, con lujo de detalles, exactamente cómo van a atacar los proxies de Irán
a Israel. Y hablamos de la entrada por la cerca con motocicletas y vehículos de 4x4. Hablamos de que los rehenes van a ser un tema muy importante que van a tener de capturar cuando más rehenes pueden, porque eso va a ser su carta en las negociaciones, en la guerra al futuro. Dijimos también que van a tener 48 horas de una ventana de tiempo donde van a poder actuar prácticamente en una forma casi libre. ¿Y saben por qué? Ese es el tiempo que necesita el ejército de Israel de alistar sus reservas, por lo menos 48 horas. Entonces, durante esas 48 horas, ellos pueden hacer casi lo que quieren hasta que llegan los reservistas. Y así fue. Todo eso hablamos con lujo de detalles. Tengo las fotos. A propósito, pueden verlo en YouTube. Con lujo de detalles exactamente cómo van a atacar. Entonces, si nosotros en la comunidad lo supimos, ¿cómo puede ser que el ejército de Israel y la inteligencia israelí y todos no lo sabían? Y a eso es el tema de nuestra conferencia. Y voy a tratar de contestar esta pregunta, vamos a explicar cómo pasó. Entonces, para hacer las cosas, vamos a nombrar 3 razones para lo que se sucedió. La primera razón son nuevas teorías militares. Ustedes saben que al principio del siglo XXI, no solamente en Israel, pero en todo el mundo, dijeron que las grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra Mundial, con miles y millones de soldados peleando entre ellos, con miles de tanques y equipos y todo, ya no va a suceder. Las guerras modernas, las guerras futuras, son guerras pequeñas de unidades de élite, de gente muy capacitada. La tecnología va a ser muy importante en esta guerra futura. Y estas enormes guerras de batallones contra batallones ya no va a existir. Y esa teoría fue divulgada en todos los colegios militares en todo el mundo. Y también llegó a Israel. Ahora, Israel tomó cartas en el asunto y empezaron a disminuir el ejército. Otra vez, la guerra se va a pelear con unidades de élite, comandos, que son muy bien entrenados, que tienen tecnología, que llegan por mar, por aire o por mar, ¿sí? Y ellos van a atacar y ganar las guerras. El primero que empezó con esta tendencia era el primer comandante general del ejército, Benny Gantz, que a propósito hoy día es un ministro en el gobierno de Israel de unidad. Y Benny Gantz tuvo de 2011 a 2015, sabes que los comandantes generales del ejército de Israel duran 4 años, máximo 1 año más. Entonces, durante su época, 2011 a 15, él empezó con un programa que se llama Teuzá, es atrevimiento, y lo que hizo es, cortó los presupuestos de la fuerza terrestre y aumentó los presupuestos de la fuerza aérea, número 1, de la inteligencia y de la tecnología, cibernética, inteligencia artificial y todo eso. El que le siguió como comandante general del ejército era Gaby Eisenkot, y él realmente con mucha iniciativa hizo todo para disminuir el ejército de Israel.
Y les voy a dar 2 ejemplos de lo que hizo. Hay muchos más, pero para que tengan ideas. Primero, él dijo que cualquier oficial del ejército de Israel que no llega a un rango de teniente coronel, que es un rango alto, a los 33 años, va a ser despedido. Y la idea era que sea un ejército pequeño, capaz, con alta tecnología, y los que no llegaron a los 33 años a este grado alto, no son los más brillantes, tal vez. Entonces, claro que se disminuyeron el número de oficiales del ejército. Pero no solo eso, era más grave todavía. Los jóvenes, saben que todo israelita, mujer y hombre, a los 18 años tienen que servir 3 años de obligación. Una pequeña parte de ellos sí sigue con la carrera militar. Entonces, ¿qué sucede? Esos jóvenes cuando terminaron el ejército pensaban entre una carrera militar y una carrera civil y dijeron, si tengo el riesgo que a los 33 años no llego a este rango, mejor no me arriesgo y me voy a hacer abogado, médico, contador, lo que ustedes quieren. Entonces todavía menos personas jóvenes se alistaron y con eso disminuyeron bastante y logró su objetivo. Otra medida que tuvo, y lo copió de lo que tenemos en el mundo de los negocios. ¿Qué hacemos en el mundo de los negocios? Cuando tenemos una enorme compañía grande y hay un cierto servicio que no queremos que nuestro personal lo haga. Le llamamos subcontratación, ¿verdad? Entonces, él subcontrató muchos servicios del ejército para deshacerse de una cantidad de personas que tiene que pagarle todo lo que beneficios sociales y cuesta más. Entonces, por ejemplo, todos los choferes del ejército, los choferes, les subcontrató a una compañía privada. Sucede que los judíos no muchos quieren ser choferes. Quieren ser más abogados y médicos. Entonces, de hecho, la mayoría de los choferes contratados y las compañías eran árabes israelíes. Lo mismo en mantenimiento de todos los equipos que tiene el ejército, tanques y cañones y automóviles, etc. Subcontrataron con compañías. Entonces, el objetivo fue conseguido, se disminuyó mucho los gastos, la subcontratación ayudó a tener el mismo servicio más barato, pero imagínense, si hay un conflicto, si empieza una guerra, y todos esos miles y miles de choferes árabes simplemente no se presentan al trabajo. ¿Por qué? Porque están amenazados por los extremistas árabes en Israel. Le dicen, Señor, si tú vas ahora al ejército, sabemos dónde vives y cuál es tu familia. Y ellos viven en Jamulas, conocen muy bien. Y lo mismo con los mantenimientos, etc. Entonces, tiene 2 filos esta navaja. Por un lado, ahorraron mucho dinero y saben también que el presupuesto en Israel, una gran parte del presupuesto es del ejército, son gastos muy altos. Entonces todo el mundo estaba feliz porque se achicó el presupuesto. Entonces hay muchas más medidas que no vamos a entrar acá. El tercero que vino después de Gadi Eisenkot era David Kojavi. Él elevó el asunto a un nivel todavía más alto. Y él introdujo en el ejército la alta tecnología, la cibernética, la inteligencia artificial, cosas que pocos ejércitos del mundo lo tienen hoy día. Él solía decir lo siguiente. Bueno, él se llamaba Tnufa. Él seguía a decir lo siguiente, que en el ejército de Israel
Los cañones hablan con los rifles hablan con los aviones hablan con los barcos, y todos estos hablan con el comandante. Y realmente logró. Hoy en día le llamaban el ejército de plasma. ¿Por qué plasma? Porque todo el mundo tiene una tablet de plasma, de una pantalla, y en tiempo real, por ejemplo, si atacan una casa ahora en Gaza y ve que hay un francotirador en la casa, alguna casa, el comandante que está allá en este momento, en esta calle, puede llamar al avión que llega en 3 minutos, darle las coordenadas donde está el francotirador, y se acabó. Quiere decir, realmente hay una excelente comunicación, y eso fue el problema de todos los ejércitos del mundo, la coordinación entre diferentes brazos del ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, los de los cañones, etcétera, etcétera. Y realmente llegó a un nivel muy alto. La situación geopolítica en esta época y todavía antes del Medio Oriente también ayudó a que tomen esas decisiones. No quiero que salgan con la impresión que eran gente tonta que no sabía qué hacer. Son gente brillante. Cuando nació el Estado de Israel, tenía 2 enemigos mortales y grandes y pesados y peligrosos. Egipto al sur y Siria al norte. Y realmente había muchos choques y todo lo demás. Ahora, Egipto pactó un tratado de paz con Israel y no voy a entrar en detalles y por qué, pero hubo paz con Egipto. Entonces dijeron, Egipto ya no es una amenaza tan grande como antes. ¿Qué pasó en Siria? En 2012 empezó la primavera árabe, o más bien el invierno árabe, y Siria entró en una guerra civil y Bashar al-Assad casi cae. En 2019, Putin, el ruso, les salvó, porque estaba ya por caer esta dinastía de los Assad. Entonces dijeron, ni Egipto, ni Siria son una amenaza tan grande ahora. Entonces podemos disminuir el ejército y hacerlo más pequeño, tecnológico, capaz, inteligente. Entonces, y ahí está el gran pero. La situación geopolítica del mundo y en el Medio Oriente está cambiando constantemente. Son como las olas del mar. En cada minuto es una diferente constelación. ¿Y qué pasó? Irán, el gran enemigo de Israel hoy día, logró establecer proxies, que son gente financiada, capacitada, entrenada por Irán, y lograron rodear a Israel por todo lado. Por el norte, acá, está el Líbano, ¿verdad? Ahí tenemos un grupo muy peligroso que se llama Hezbollah. Son bien entrenados, financiados, tienen equipos, muchos misiles. Al noreste tenemos Siria acá y Irak acá. ¿Saben que en Siria hay 19 grupos terroristas? 19 nada más. Proxies de Irán que tienen sus misiles y las cosas para atacar a Israel. Lo mismo en Irak. Irak son hay sunitas y hay chiitas. Los Irak son algunos chiitas también, que son... Irán tiene mucha influencia en Irak, el gobierno iraquí hoy día. Entonces, al noreste también tenemos los... Israel está rodeada por enemigos. Al sur, a una distancia de más de 1000 kilómetros,
más de 1000 kilómetros. Tenemos Yemen. Ahí están los Houthis, ¿sí? Son otra vez proxios iraníes que están haciendo el trabajo sucio de Irán. Irán no se mete con Israel, pero manda sus proxies a atacar. Y al oeste, desde el mar Mediterráneo, ¿quiénes están ahí? Hamás. Entonces Israel empezó a ser rodeada por muchos enemigos. Y si es la situación, y eso ha cambiado, no es en un día, pero si esta es la situación, un pequeño, inteligente y capaz ejército ya no es capaz de pelear en 5 frentes. ¿Y por qué 5 frentes? Uno es Hezbollah acá en Líbano. Otro, Siria e Irak, le pongo como 1 para no hacer más, es 2. Yemen es 3. Hamás en la Franja de Gaza es 4. ¿Y cuál es el 5? Cisjordania. Aquí tenemos Cisjordania acá. Ahí tenemos la autoridad palestina, palestinos. Hay células de Hamás en Cisjordania, en Nablus, en Calquilie, en todas las ciudades. Ya están ahí. Eso puede ser otro frente. Eso es el 5. Y si quieres le agrego otro frente, número 6. ¿Quiénes son? ¿Ah? Bueno, Líbano era el primero. Eso. Los mismos árabes israelíes que son ciudadanos israelíes, que tienen hasta sus congresistas en el Parlamento. Entonces, hoy en día ya sabemos que Israel tiene 5 o 6 frentes diferentes y que Dios no quiera que se atacan todos o parte de ellos. Es muy difícil que un ejército pequeño, inteligente, puede manejar todo eso. Y lamentablemente no lo hicieron. Siguieron con este concepto, con esta teoría militar de ejércitos inteligentes y pequeños. Antes de entrar a la otra razón, solo un ejemplo. Había muchos generales en Israel y gente que conoce que dijeron que hay que establecer una milicia civil en cada ciudad, en cada kibutz, en cada aldea, por lo menos cerca a las fronteras. Porque en Israel todas las personas son entrenadas, saben usar armas. Entonces, si les darían armas y municiones y entrenamiento también, inclusive los primeros momentos de algún ataque, antes que llegue el ejército, ellas podrían defenderse. Pero por alguna razón, otra vez no se hizo. Ahora ya hay 600 grupos de esos ya, en 2-3 meses. Pero muchos años no lo hicieron. Y por eso cuando atacaron los de Hamás, había gente que no tenían munición, no tenían cómo defenderse. Y ese es otro grave problema. Bueno, nada más decirles que en Líbano es mucho más peligroso que Hamás de Gaza. Hay una fuerza que se llama Radwan, que son unos 10,000 soldados capacitados de élite, muy, muy peligrosos, y pueden hacer más que hicieron los Hamás el día 7 de octubre. Bien. Y lo mismo ya sabemos que está en Siria, en Líbano y todo. La segunda razón, a ver si encuentro la hoja. La segunda razón es un concepto que tenían la cúpula del ejército y hasta la gente del gobierno y todos. Ellos tenían un concepto que el grupo terrorista Hamás empezó con un grupo terrorista pequeño, irresponsable,
que atacaba y mataba, pusieron bombas en autobuses en Jerusalén y todo lo demás. Pero poco a poco, ustedes saben que en 2006 Israel se retiró de la Franja de Gaza, porque allí había kibutzim y todo. Se retiraron y dejaron todo, ¿a quién? A la Autoridad Palestina, a la OLP. Un año después hubo elecciones democráticas, y fue elegido ¿quién? El grupo de Hamás. Y al momento que fueron elegidos, había pequeños milagros. Los funcionarios de la Autoridad Palestina volaron desde los 7º y 8º pisos hacia las calles. Los mataron. Había muchos que cayeron de los pisos de los edificios y con brutalidad y con fuerza se apoderaron de la Franja de Gaza y son el gobierno de la Franja de Gaza. Entonces, en Israel dijeron que ahora que este grupo terrorista ya es gobierno, ya tiene responsabilidades de su gente, ellos manejan todo lo que es energía, educación, salud, todos los servicios civiles. Entonces dijeron, ya tienen que perder. Sí, y están ocupados. Entonces, no van a atacar a Israel porque saben, Israel es más fuerte, no cabe duda. ¿Puede acabar con ellos? No cabe duda, lo saben ellos. ¿Y quién ustedes se hubieran levantado contra una fuerza que seguro que les van a aplastar? Les pregunto, no, están equivocados. Sí. No por eso, es cierto la respuesta. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes piensan como occidentales. Ustedes tienen valores como fuimos todos educados de occidentales, de democracia, de libertad, de derechos humanos. Ellos piensan diferente. Su objetivo es aniquilar el Estado de Israel de la paz de la tierra. Eso es su objetivo. Y si tiene que morir 15, 20, 40 mil palestinos, no pasa nada. Al contrario, mejor, porque el mundo le va a parar a Israel. Y eso es lo que pasa. Exacto. Por eso se esconden atrás de mujeres y niños y todo lo demás. Pero ellos piensan diferente. Entonces, pero los israelíes, como llegaron estas ideas progresistas, demócratas de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, llegó a la sociedad israelí también. Y hubo gente que se contagió de este tipo de pensamiento. Para hacer las cosas claras, quiero darle un ejemplo. Abro paréntesis. Mohammed bin Salman, que va a ser el heredero de Arabia Saudita, le llega un tipo occidental como nosotros, que piensa como nosotros, y le dice, Señor, tenga un sistema político 1000 veces mejor que el tuyo. Se llama democracia. Y Mohammed bin Salman le pregunta, ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace? Dice, mira, cada 4 años hay elecciones. Le mira y le dice, ¿estás loco? Mi familia reina acá los últimos 200 años. Mi tatarabuelo, mi abuelo. ¿Qué es eso de elecciones? Bueno, dice eso, salga de la puerta. Pero antes de salir, dime qué más tiene la democracia. Dice, hay un principio que es la columna vertebral de la democracia, que hay una separación entre la religión y el gobierno. En nuestros países, cada uno puede creer lo que quiera. Musulmán, cristiano, budista, lo que usted quiera. Hay una separación completa entre el Estado y la religión. Y Mohammed bin Salman le dice, ¿estás loco? ¿Te pasa algo? Aquí la columna vertebral de la sociedad tribal del Medio Oriente es la religión. Y todas las leyes de la Sharia, el sistema jurídico,
Es según la Sharia, según el Corán. Ese no es para mí. A ver, ¿qué otros valores fabulosos tienen ustedes? Dice, igualdad de género. ¿Cómo es eso? Dice. No, que la mujer es igual al hombre. ¿Sabes qué le dice Mohammed bin Salman? Vete con los 600 concubinas que tengo y explícales o pregúntales si yo soy igual a ellas. Ya empiezan a entender, es otro mundo. Último que les voy a decir, y le dice, ¿y qué más tiene esta famosa democracia, libertad y todo eso? Dice, los derechos de los homosexuales. En nuestra sociedad podemos casarnos hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con travestis, etcétera, etcétera. Hay 5 géneros. Le dice, mira, ya basta. Aquí está la puerta afuera. Entonces, es un ejemplo. ¿Y cuál es el error de la sociedad y los europeos de hoy día? Que están mirando las sociedades de Medio Oriente con anteojos occidentales, y eso no funciona. Bueno, como la sociedad israelí, la mayor parte, volvemos a Israel ahora, como la sociedad israelí, hay una pequeña parte que son ejército de carrera profesionales, pero la mayor parte son reservistas. Entonces, ejército y sociedad en Israel es lo mismo. Entonces, todas esas ideas de democracia, liberalismo progresista y todo lo que ustedes conocen, está infiltrando al ejército, porque es lo mismo. Y realmente, la cúpula de Israel pensaban que jamás ahora como gobierno, y vuelvo a lo que dije, como tiene responsabilidad ahora, como quiere el bien de su gente. Porque ¿qué queremos en la sociedad occidental? Tenemos bienestar, queremos ganar mucho dinero, tenemos coches más largos y casas más altas, y con eso estamos felices. Y cada uno tiene su celular y está feliz. Gente que vive en Gaza, que desde 2 años le están adoctrinando que los judíos hay que matarle, que Israel simboliza todo lo malo de la sociedad occidental, todo lo malo. Israel es el representante. Todo lo que hablamos ahora hay en Israel. Y hay que aniquilar eso. Eso es la teoría de los hermanos musulmanes, por eso son tan peligrosos. Y esos son hermanos musulmanes. Entonces, y si hay que morir gente, inventaron o no inventaron el asunto del mártir. Las mamás quieren que su hijo se muera matando a un israelí porque va a subir al paraíso y va a tener 72 vírgenes. Entonces, con una educación y con una mentalidad muy diferente, la gente piensa diferente. Y por eso, la idea que jamás está disuadido, que tiene miedo, que no va contra Israel con el ejército porque va a perder. No, ellos van contra Israel y no les importa perder. Entonces, una observación más. Los viejos comandantes del ejército de Israel, todos han escuchado de Arik Sharon. Era comandante, era primer ministro, etcétera, etcétera. Él creció en Halal, creció con los árabes, hablaba árabe, conocía la mentalidad, sabía que el árabe para conseguir un objetivo puede mentir. Entonces, este tipo de dirigentes que Israel tuvo hace muchos años, conocían la mentalidad y no se jugaban con ellos. Los actuales que están en la cúpula de ejército son gente fifís que crecieron en Israel en los mejores barrios, no tuvieron contacto con árabes, no tenían ningún amigo árabe porque ya hubo problemas. No hablan el árabe, no entienden la mentalidad, no pueden entrar en la cabeza de los de Hamás. Y por eso piensan en forma occidental y por eso se equivocaron en el concepto.
Bien. Entonces ellos pensaban, si vamos a darle a la gente de Hamás gasolina, cemento, le vamos a dejar que importan Toyotas blancas, porque necesitan cargar el cemento para construir sus casas. ¿Para qué usaron los Toyotas blancas? Todos conocemos, ya sabemos. ¿Y para qué usaron el cemento que Israel permitió que se meten? Ya sabemos. ¿Y para qué usaron los tubos de riego? Porque quieren desarrollar la agricultura. Eran tubos de riego de 12 pulgadas de acero forzado. ¿Para qué lo usaron? Para hacer los misiles. En fin. Entonces Israel pensó, si vamos a darle y darle y darle un poquito, tienen cada vez más de perder. Y por eso no van a atacar. Y el concepto era, sí sabemos que son terroristas y todo, y de vez en cuando tiene que hacer un conflicto con Israel para justificar sus metas, pero va a ser un pequeño conflicto y vamos a ganar un periodo de tranquilidad, de paz. Y así fue 4 veces, esa es la cuarta vez. Entonces la primera vez hubo un conflicto pequeño, Israel contraatacó, hizo mucho daño, había unos años de paz, los Hamás se prepararon, Irán les mandó más equipos, más capacitación, más dinero. El segundo conflicto era Tzureitán, después Homat Magén, era más complicado, tenían más capacidad. Israelíes dijeron, no hay problema, vamos a... Y realmente los ganaron. Y así fue 4 veces. Pero cada vez regresó Hamás más fortalecido, más capacitado y más entrenado, y los conflictos eran cada vez más complicados para Israel. Entre paréntesis, en todas las manifestaciones que ustedes ven en todo el mundo, ¿qué gritan los palestinos? Del río al mar, Palestina es nuestra. From the river to the sea, Palestine is ours. ¿Qué quiere decir? El río es el río Jordán, el mar Mediterráneo. ¿Y dónde está Israel? No hay lugar para Israel allá. Está en el mar. Y ellos dicen eso y lo manifiestan. Pero los occidentales dicen, no, son palabras. No es su intención, pero sí es su intención, no lo entienden. Y en la constitución del grupo de Hamás, de igual como del grupo de la Autoridad Palestina, léanla, nadie lo lea porque no saben árabe. Dice que el objetivo de este grupo, o los dos, es de aparecer a Israel. Lo dicen. La única diferencia que jamás lo hace en forma violenta, con sangre, el otro grupo, la Autoridad Palestina, están tratando por vía diplomática. Se van a la ONU y hacen nosotros. Pero el objetivo es el mismo. Y la gente no lo sabe. Bueno. Entonces ya podemos llegar al último. La última razón eran 3 razones, dijimos. Uno, achicar el ejército. La segunda, un concepto equivocado de quién es el enemigo y cuáles son los objetivos. Y la tercera razón es la adicción, adictos, de la cúpula del ejército israelí y del gobierno. Son adictos. ¿Escucharon bien? Adictos. ¿A qué? Muy bien. Son adictos a la tecnología. ¿Sí? Que Dios me libre, no estoy hablando de anfetaminas ni nada, pero de tecnología. Entonces, y aquí en paréntesis tengo que ver la estrategia militar de Israel desde el año, cuando nació Israel en 1948,
era cualquier problema, cualquier peligro, cualquier conflicto, o antes de cualquier conflicto, si vemos un pequeño peligro, lo primero que hay que hacer es atacar. ¿Por qué? Porque Israel era débil, pequeño, y no puede llevar al conflicto a la pequeño pedazo de tierra donde está Israel. Primero tiene que atacar y llevar el conflicto al terreno del enemigo. Y así fue Ben Gurión y muchos otros, Golda Meir y todos estos, exactamente. Eso fue el concepto del ejército. Ahora, ¿qué pasó cuando el ejército de Israel, la verdad que sucedió un milagro, empezó a fortalecerse? Israel es una potencia económica, una potencia tecnológica. Llegamos a esto. Una potencia militar. ¿Sí? Entonces, con los años, Israel se fortaleció tanto, es tan fuerte, que olvidaron el concepto que primero hay que atacar. ¿Cuál era el concepto? Podemos aguantar un pequeño golpe de Hamás. Ellos van a empezar. Nosotros perdemos la sorpresa. Porque si uno ataca, escoge el día, la hora, cuándo es más conveniente desde el punto de vista político internacional, etc. Pero si te atacan a ti, solo respondes. Ellos escojan cuándo y cómo y por qué. Y escogieron Sukkot a las 6:30 de la mañana. Entonces, pero ¿cuál era el concepto de esta gente? No son estúpidos. Ellos dijeron, somos tan fuertes que podemos aguantar un pequeño golpe, le vamos a aplastar y no pasa nada. Y así fue durante los últimos 15 años, golpes, un periodo de paz, golpe, periodo de paz, golpe, un periodo de paz. Hasta que llegó esta tremenda trauma, y no quiero repetir a lo que hicieron, una masacre, violaciones, cosas horribles, degollamiento de personas, cosas que realmente animales lo pueden hacer. Entonces, estaban adictos. Bueno, ese es Ariel Sharon que les conté. Él sí creció con árabes, hablaba árabe, conocía la mentalidad, no como los fifís del ejército de hoy. Hablamos de tecnología. Israel desarrolló la cúpula de hierro, donde muchos misiles que entran, 95, están destruyéndose con esos misiles que son contramisiles. Pero hablando de Gaza, Israel levantó, esa es la franja de Gaza, ¿sí? Y esa es la famosa cerca que Israel construyó. Una obra de arte, una tecnología que ningún país del mundo tiene, y es verdad. Tiene sensores, tiene cámaras. ¿Sabes qué? Sí. Exactamente. Ahora llego a eso. ¿Sabes que de aquí, bueno, les voy a mostrar otra foto. Esa es la fuerza. De aquí, del nivel del terreno, ¿sabe cuántos metros hay planchas de hierro y concreto así de 1 metro? 60 metros, como un edificio de 8 pisos, para que los túneles de los Hamás no puedan atravesar y llegar a Israel, lo que hicieron antes. Para hacerles una larga historia corta, esta cerca costó 10,000 millones de dólares. Un solo ejemplo y realmente ahí está cibernética, cámaras, inteligencia artificial, una tecnología de otro mundo. Ellos tienen allá lugares, había 12 lugares, que le llaman V-Tira. ¿Saben lo que es? Si la cerca, si ninguna persona ve una persona acercándose, tiene una ametralladora importantísima con cámaras, con sensores, con todo, y si ven algo, ella dispara sola.
Quiere decir, había cosas realmente de otro mundo. Pero, de hecho, pasó lo que pasó, con unos medios primitivos, muy primitivos, los Hamas lograron a romper esta cerca con tractor y llegar. Y realmente en la historia militar de todo el mundo, cercas grandes como por ejemplo la línea de Maginot en la Primera Guerra Mundial que hicieron contra los alemanes, que no sirvió para nada. Los alemanes atacaron por los lados y toda esta línea, que era increíblemente grande, no funcionó. Entonces, los de Hamas estudiaron esta... ¿Por qué creen que había de Hamas tantas manifestaciones muy cerca a la cerca? Cada 2 meses. Y pusieron llantas y estaba todo negro. ¿Por qué? Eso, se acercaron a la cerca para ver dónde está la cámara, dónde está el sensor, dónde está la ametralladora. Claro, y lo hicieron miles de veces, y repitiendo. Algo más horrible. Le dijo que lo hicieron con una tecnología muy, muy primitiva. Israel capturó embarques enormes de pequeños drones de juguetes para niños. Y cuando captaron estos drones y lo confiscaron, dijeron los Hamas y los europeos, eran drones de Navidad para los niños pobres de Hamas. Israel está confiscando eso. ¿Sabe qué hicieron con esos drones? Compraron drones que se compran en Toys R Us o cualquier otra tienda. ¿Saben? Que usted maneja con radio. Adaptaron 5 kilogramos de explosivos, una cámara, y fueron a todas las cámaras de esta famosa cerca y le hicieron, con el dron, le hicieron explotar. Entonces la cerca quedó ciega, ya no vio. Sí, pasó ahora. Entonces con juguetes de niños atacaron eso. Y otra vez, por un concepto, no es que la inteligencia israelí no sabía, sabían que están entrenando y todo, pero dijo, no, a nosotros no nos van a atacar porque no les vale la pena, es una estupidez. Van a ir con la cabeza contra la pared y se va a romper la cabeza. Pero sí, fueron y rompieron la pared. El último tema, que el tiempo no está, son los rehenes. Y vamos a mencionar algunas cosas. Bueno, y con eso vamos a acabar y abrir la sesión para preguntas. Jamás o Israel, la sociedad israelí, los gobiernos israelíes tienen un punto débil muy importante, y es la vida humana. Los israelíes aprecian cada soldado, cada civil, cada niño, y los de Hamas se dieron cuenta de eso, que es un punto débil, y lo aprovecharon como nadie puede. Lo vieron en 2011, en 2008, 5 años, 2007, sí, Gilad Shalit era un soldado israelí que fue raptado por los Hamas, estaba como rehén 5 años y había negociaciones durante 5 años. Y después de 5 años liberaron a ese soldado, pero Israel tenía que liberar 1026 terroristas. Uno de ellos, eso es lo que hicieron ellos, eso era Gilad Shalit. Y estaba en manos de los Hamas durante 5 años. Uno de los que fueron liberados en 2011 es nuestro señor Yihye Sinwar. Yihye Sinwar es el jefe de Hamas ahora, el comandante general, el líder.
Él es un asesino. Asesinó muchas personas y dicen que le gusta asesinar con sus propias manos. Sí, estuvo en la cárcel de Israel 22 años. Tenía una pena, ¿cómo se dice? Una perpetua de toda la vida. Pena capital por asesinato. No. Tenemos un problema de la Corte Suprema de Justicia que está demasiado blando. Podemos hablar de eso. Bueno, terminamos. Entonces, fue liberado. Imagínate, él es el jefe comandante general de las fuerzas de Hamas hoy día. Él, para liberar un solo soldado, Gilad Shalit. Quiere decir, 1 a 1000 era la relación. Entonces, ¿por qué? Porque era un punto débil de la sociedad y de los gobiernos, todos, de Israel. Ahora, él habla perfectamente hebreo, estuvo 22 años en la cárcel de Israel, él conoce la mentalidad de la sociedad y del gobierno, él conoce la debilidad de la sociedad israelí. Y con eso, él dio una orden de, además de masacrar y matar y degollar y hacer horroroso, traer rehenes. Cuando más rehenes tiene, más seguro está que no le va a pasar tanto. Y realmente trajeron 240, 250 rehenes en una forma terrible. El último había negociaciones con Qatar. Qatar son de los hermanos musulmanos. Están a favor de Hamas. Pero hubo negociación con Qatar, que es enemigo de Israel, y con Egipto. Y el trato era el siguiente, que van a soltar 50 rehenes. Israel va a soltar ahora no 1 por 1000, sino 1 por 3. 150 terroristas durante 4 días de cese de fuego. Sí, pero los otros ya se avivaron mucho y dijeron, ¿quieren más rehenes? Con mucho gusto, pero quiero un día de cese de fuego por cada rehén, por cada 5 rehenes, o 10, perdón, 10. Bueno, supongamos que todavía hay 150 rehenes allá, no sabemos exactamente. Estamos hablando de casi un mes más de tregua. ¿Qué significa eso? Que Israel no va a aguantar la presión política, que ya sabemos lo que pasa en el mundo, durante el próximo mes. Y si quieren, los 100 y pico de rehenes que todavía están allá, van a estar con las manos atadas. Y lograron su objetivo jamás, tal vez, para salir ilesos y terminar la guerra antes que se destruya la misma Hamas. Y eso era la carta que jugó este señor que conocía y conoce la sociedad israelí. Y realmente, si ustedes ven cómo orquestaron la entrega de los rehenes, en todas las televisiones salieron como los buenos de Hamas le están llevando a los niños a los coches y les dicen olala y le dan una botella de agua. Hace 2 semanas degollaron sus papás. Degollaron sus papás. Pero esas son las imágenes que el mundo está viendo. Ya se olvidaron lo que pasó. Entonces Hamas está jugando sucio como siempre y está aprovechando esta carta y la debilidad de la sociedad israelí. Por ejemplo, según la ley internacional, están obligados a tener acceso de la Cruz Roja a todos los rehenes y ver cómo están. Eso es según la ley internacional. No lo cumplen. ¿Y qué dice el mundo? Nada. Y otras cosas que legalmente tenía que hacer con los rehenes y no lo hacen. No le dieron medicamentos, le mantuvieron en mal estado. Hay una señora grande que está casi en coma ahora porque
no tuvo medicamentos durante 51 días, etcétera, etcétera. Entonces, el último punto, en Israel hubo muchas manifestaciones contra el gobierno, porque dijeron, ustedes tienen que traerlos y ahora. ¿Qué significa eso? Que en la negociación de los rehenes, Israel se está debilitando más, porque jamás se está dando cuenta la presión que tiene Netanyahu y el gobierno de su propia gente, no de él, de su propia gente. Y la sociedad, se puede entender estas personas, que algún familiar está allá, pero no entienden que en vez de callar y dejar a los profesionales que hagan la negociación y que sea lo mejor para los rehenes, están poniendo en peligro la vida de los rehenes con esas manifestaciones. Pero ¿por qué lo hacen otra vez? Piensan en términos occidentales, no entienden la mentalidad de los Hamas. Claro. Bien, hay mucho más que hablar, pero yo quiero dejar el micrófono y abrir la sesión para preguntas y observaciones. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero que les queremos pedir es, pásate, Rubén. Vente. Rubén, vente. Ajá. Si quieren pasar preguntas por escritos, es mucho más fácil que podamos irlas juntando para que no haya preguntas repetidas. Muchas gracias por venir con nosotros, Rubén, esta noche. A ver, yo quisiera empezar como un poquito de atrás para adelante. ¿Cómo te imaginas que va a acabar esto? Hay 3 alternativas. No sabemos cómo va a acabar, pero hay 3 alternativas. La primera, Israel se puso como objetivo, primero, de aniquilar todo lo que es Hamas, su infraestructura militar, política, etcétera, acabar con ellos. Y si logra hacer eso, Israel va a tomar la franja de Gaza, el ejército de Israel, como hubo antes también, lo va a manejar la parte civil y todos los servicios hasta el momento que algún gobierno político de los árabes, algunos dicen que va a ser de la Autoridad Palestina, otros dicen que va a ser algo internacional con la ONU, etcétera, etcétera, no se sabe, pero Israel va a manejar esta franja de Gaza hasta que realmente tendrán su propio gobierno y que no sea un gobierno terrorista, porque Israel ya no puede aceptar terroristas en su frontera. Eso es una. La segunda, el otro extremo, que jamás va a ganar por la presión tan grande. Israel va a querer todos los rehenes. Y jamás está alargando y alargando y alargando, con la esperanza que durante este mes o luego 3 semanas, el mundo va a obligar a Israel de dejar todo en paz y jamás va a seguir fortaleciéndose. Y la tercera, lo que está en medio, que sí se va, bueno, con esos extremos ya estamos. Ahora, ¿tú crees que esta dinámica que está habiendo de intercambio de rehenes va a tener un rompimiento? Por ejemplo, hoy hubo ataques a las fuerzas militares israelíes y ya debe haber sido un motivo suficiente para que Israel parara y siguiera atacando. El problema que se observa en este momento es que si siguen negociando, siguen ganando tiempo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Ellos tienen la inteligencia suficiente para saber cómo piensa cada uno de estos líderes que está atrás del cuarto de guerra y saben que lo que va a suceder es que con la compasión de Israel o con la presión de los familiares de las víctimas, Israel va a seguir. Y si lo hace Israel, yo coincido con alguien que lo dijo aquí en el público, ya perdió la guerra. Es decir, el tiempo es el que juega a favor de Hamás. Entonces, ¿cómo tú consideras que debería ser el cuarto de guerra en este momento respecto a lo que ya está pasando esta semana? Israel tiene la capacidad de destruir a Hamás, pero no creen que es algo rápido.
Si Israel quiere destruir a Hamás, es un proceso que va a demorar meses, porque ustedes saben que tienen lo que llaman el metro, todos los túneles bajo tierra, que están todo con trampas. Si un soldado israelí entra, ya murieron 5 cuando trataron de meterse en uno de estos túneles. Entonces, es un trabajo muy lento y muy complicado y muy largo. Y jamás cuenta con eso para que la presión le obligue a Israel a dejar. Entonces, a la larga, lo creo, Israel va a tener que soportar eso, pero planear un ataque a Hamás en el futuro, una vez que están los rehenes, y acabar con Hamás. Porque no puede ser que Hamás esté ahí en Gaza en el futuro. Ahora, el problema nuevo de la guerra tiene 2 facetas. Uno es que ha levantado la conciencia del mundo por los pobres gazatís, y semana a semana en los países de Occidente que en las primeras 24 horas se expresaron en contra del terrorismo, ya cada semana tienen en las plazas públicas y en los monumentos una bola de manifestantes que cada vez son más agresivos y están generando presiones a los gobiernos occidentales para que ellos presionen a su vez a Israel y paren el conflicto. Yo no sé si fue un accidente o le salió muy bien un plan que hayan tenido para efectos mediáticos, pero la cantidad de personas manifestándose en contra nunca ha sido comparativa a ninguna de las guerras anteriores de Israel. Entonces, no sé si tú observas que hay una estrategia de Hamás en ese sentido. Ok. Entonces, es precisamente lo que planeó Hamás, pero les quiero decir algo geopolíticamente importante. Estamos en un momento crucial para Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho interés de formar una alianza contra el eje del mal. Y el eje del mal es Irán, otra vez Irán, Rusia y China. Ahora, por eso querían que Israel y Arabia Saudita y Estados Unidos firman parte de un convenio para contrarrestar esta alianza del mal. Y Irán, también entendieron eso, y tal vez era una de las razones que el conflicto empezó en Sukkot, y no antes, sino después, porque querían romper las negociaciones de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos. Y esta, precisamente como tú dijiste, esa es la estrategia de Hamás en punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de Israel para ganarle la guerra, porque saben que no pueden ganar la guerra con fuerza militar, nunca. Por eso, pero ¿tú crees que la estrategia de comunicación es parte de lo que diseñaron como ataque o se ha dado de forma casual? No, están muy avanzados en la parte de publicidad. Israel lamentablemente muchas veces pierde esta campaña de publicidad, pero les voy a decir por qué. Cuando tú enfrentas mentiras, ¿sí?, es muy difícil porque la repiten tantas veces que la gente cree. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un misil de la yihad islamista, no de Hamás, de la yihad islamista, que falló. Ustedes saben que 20% de los misiles que ellos mandan fallan. Y cayó cerca del hospital Al-Shifa. Y había un incendio enorme. Antes que llegó el misil a tocar tierra, ya salieron los Hamás que Israel está atacando, niños y hospitales y enfermos, etc. Israel, como un país responsable, que no miente, dijo, lo vamos a investigar. Investigaron dónde estuvieron los aviones y dónde tiraron y todo el sistema. Duraron 6 a 8 horas. Y después salieron con pruebas que no era Israel, con pruebas contundentes. Inclusive grabaciones de Hamás con la gente del yihad islamista que dijeron, hombre, aquí pasó un desastre, nuestro misil cayó. Pero mientras tanto, todos los televisores del mundo y todos los canales y redes sociales ya dijeron que Israel atacó. Entonces, después de 8 horas, Israel dijo, no fuimos nosotros, ya era muy tarde. Quiere decir, de antemano perdieron la campaña de publicidad. ¿Por qué crees tú? Bueno,
no sé, hay un dato muy curioso, ¿no? Un jet en Israel puede recorrer de norte a sur el país completo en 7 minutos. Y también sabemos que tenemos pilotos de la Fuerza Aérea sentados en el avión. Sí. ¿Por qué tardó tanto tiempo en llegar el ejército cuando ya era tan evidente lo que estaba pasando? Bueno, aquí hay un problema gravísimo. El ejército israelí no estaba listo por conceptos, por manera de entender el enemigo y por todo lo que hablábamos y por ser drogado por la tecnología. Ellos dijeron, no es necesario tener muchas fuerzas allá por un ataque de estos, porque no van a atacar, porque la cerca fabulosa que construimos va a tirar sola y los va a matar. Y se prepararon contra una introducción, digamos, de 15, 10, pero nunca de 2,000 personas. Quiere decir, hubo fallas muy grandes en el ejército de Israel. No había soldados, no había tanques, no había gente. La gente dormía. ¿Sabes que había 27 mujeres que estaban ellos que tenían que ver en qué pasa al frente? Sí, eran 30. Cuando entraron los terroristas estaban en pijamas, estaban durmiendo y mataron 27 de ellas. Y ellas sí avisaron a los comandantes que ven algo muy raro. Y le callaron, le dijeron, no te preocupes, no va a pasar nada. Hay una historia más increíble. El jefe de la inteligencia, Al-Halavi, estuvo de vacaciones en Eilat una noche antes. Y le llamaron un comandante y dijo, sí, me están avisando que hay movimientos raros frente a la cerca. ¿Saben qué le dijo? Mañana a las 8 de la mañana nos vemos en Tel Aviv y hablamos de eso. A las 6:30 empezó. Quiere decir, estaban en un concepto equivocado. No entendieron la realidad. Vieron la luz del mediodía y dijeron que es noche. Por el concepto que tenían. Y por eso falló todo Israel. Tengo aquí una pregunta. En tu opinión, ¿cuál debe de ser el futuro de la política militar de Israel? Bueno, ya se dieron cuenta que Israel tiene que aumentar su ejército, que tener ejército grande como antes. Y ya están tomando cartas en el asunto, ya aumentando unidades grandes de tanques, de cañones, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber una revolución. Toda esta cúpula del ejército se va a tener que ir. Van a tener que dejar las llaves en las mesas y irse. También la cúpula del Mossad y Shin Bet, no del Mossad, pero de la Shin Bet, que están encargados de eso, tienen que ir, claro. Toda esta gente está... No, tampoco. Quiere decir, hubo una falla muy profunda desde Shin Bet, el ejército y todos los demás, otra vez por un concepto equivocado, por no entender a su enemigo y por pensar que Israel es tan fuerte que no va a pasar nunca nada. Aquí tengo una pregunta que me parece muy interesante. Los israelíes en los últimos años han salido del ejército a crear las startups. Y las startups se han convertido en punta de lanza del mundo. Hoy los dueños de las startups y los jóvenes que se dedican a trabajar en ellas están al frente. Después de 50 días está desgastado también la población y todavía no es nada. 50 días contra lo que puede durar este conflicto todavía no es nada, puede durar muchísimo más tiempo. ¿No sientes que va a haber una debilidad ahí cuando los reservistas también empiecen a retomar sus vidas? Perfecto. Es un punto que no tocamos, pero muy importante. En todas esas unidades de élite, la 8200, que tienen una inteligencia increíble, tienen sistemas cibernéticos increíbles, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero la mentalidad, otra vez estoy hablando de los demócratas progresistas. ¿Y qué quiere decir? Que la sociedad, y ustedes saben que Israel en el último año tuvieron una grave crisis social entre
dos grupos importantes de la sociedad. Uno que vieron a Israel un Estado judío, primero, democrático, y el otro grupo que vieron un Estado democrático para todos sus habitantes y después judío, quiere decir izquierda o derecha. Unos dijeron que primero hay que conservar el valor de la sociedad, el valor del judaísmo, religión, etcétera, etcétera. Y otros dijeron no, es un país para todos los ciudadanos. Pero ¿qué significa? Si este país me da lo que yo quiero, buen sueldo, buenos beneficios sociales, poder desarrollarme económicamente con los startups y todo, me quedo en este país. Pero si este país no me da eso, me cojo la maleta y me voy a otro lado. Y como soy capacitado, como soy inteligente, voy a encontrar trabajo en otra parte. En otras palabras, la sociedad israelí para mí está enferma, porque los valores del individuo son demasiado importantes comparando con los valores de la sociedad como tal. A veces el individuo tiene que sacrificar algunas cosas por bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque si no va a haber sociedad, no hay lugar para él. Pero en Israel, toda la parte de la gente que era más izquierdista, más universales, más progresistas, pensaban en forma muy individualista. Yo me quedo en Israel si me conviene, si no me conviene me voy. Pero una sociedad así no puede subsistir. En una sociedad hay que sacrificar. La gente, la sociedad tiene que tener el bien de la sociedad, a veces sacrificar por el bien de todos. Y eso es lo que pasó con toda esta gente de startup. Son gente muy ágil, que para ellos tomar la maleta, ir a Suiza o Inglaterra o a Irlanda para trabajar no hay ningún problema. Ellos con la computadora pueden trabajar en cualquier lugar. Y por eso había la crisis tan grande en Israel, porque hay dos grupos que ven el futuro de la sociedad de Israel en forma diferente y no pudieron llegar a un arreglo. Y a propósito, Hamás también lo ve, los enemigos todos lo vieron, por eso dijeron Israel está débil ahora. Por suerte, cuando empezó el ataque, se unieron todos en una forma increíble, como siempre hacen. Voy a construir una pregunta con algunas de las que están aquí, pero a mí me parece muy extraño que un mugroso país tan chiquito como Qatar ahora sea la voz de las negociaciones de la paz. Y para eso me quiero referir ahorita al papel de Estados Unidos y al papel de Egipto también en estas negociaciones de los rehenes. Estados Unidos y Egipto por naturaleza ha sido el negociador con los demás países árabes en los últimos conflictos que ha existido. Y Estados Unidos ha tomado con reserva la intervención de Israel en los conflictos. Pero no entiendo a este jugador, Qatar, que yo creo que antes de que existiera un mundial de fútbol, que lo habrán comprado, nadie sabía ni que existía en el mapa. ¿Qué opinas de Qatar? Bueno, Qatar es un fenómeno muy interesante. Qatar es un país pequeñísimo en el Golfo Pérsico que tiene mucho gas, es muy rico. Ellos tienen un canal de televisión que se llama Al Jazeera. Y este canal de Al Jazeera es el culpable de la primavera árabe. Ellos son hermanos musulmanes y están contra los dictadores árabes en Medio Oriente. Y ustedes saben que la mayoría de los países árabes tienen dictaduras, ¿no? Entonces, ellos están contra estas dictaduras y están a favor de democracia y otras cosas así, y están yendo contra muchos países. Entonces, todos los países del Golfo, los 7 Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita sobre todo, son dictaduras y son los enemigos de Qatar.
Ustedes saben que hubo un conflicto hace 2, 3 años y hubo un embargo sobre Qatar, quería invadir a Qatar. Y Turquía mandó soldados y todo para protegerle. Entonces, ellos están contra eso y contra Egipto también. Pero Qatar, como tiene tanto dinero y como tiene este canal de televisión, ellos tienen una influencia política en el mundo mucho más allá de su importancia o de su tamaño en Medio Oriente, porque realmente está haciendo eso. Y también, como tiene tanto dinero, tiene un fondo de inversión que casi no tiene ningún otro país del mundo, y son dueños de parte de Mercedes y de Ferrari y de inmobiliarias en todo el mundo con este fondo de inversión. Entonces tienen muchos intereses creados donde la gente no le quiere pisar demasiado. Y saben, si van contra ellos, mañana sale en Al Jazeera un reportaje contra, y con eso tiene mucha fuerza política, y por eso la fuerza tan importante de un país aparentemente insignificante. ¿Qué piensas de las reacciones del fin de semana de España y Bélgica que fueron a regañar a Israel sobre la intervención en Gaza y todo el conflicto internacional que se generó, España y Bélgica? Claro. Bueno, aquí se mezcla otro factor que es el antisemitismo. El judaísmo desde toda la vida tenía un problema de antisemitismo, parte religioso, parte económico. Quiere decir, el antisemitismo es algo complejo, no es una sola cosa. Hay parte que surge de ideas teológicas de la religión, otro económicos, dicen que los judíos manejan el mundo, otro por envidia, en fin, es algo muy complejo. Entonces, como Israel es el fuerte y los palestinos de Gaza aparentemente son los débiles, la simpatía está siempre con el débil. Les quiero dar un ejemplo. Siempre hay un argumento que ustedes también deben de saber cuando hablan contra Israel. Y dicen, durante los conflictos con los palestinos, Israel mató 35,000 palestinos durante los últimos 20 años, o lo que sea, pero en Israel murieron apenas 3,000. Entonces, ¿qué? Pobres palestinos. Los buenos son los palestinos. Murieron tantos, están masacrándoles. Es un genocidio. Yo les pregunto, en la Segunda Guerra Mundial murieron ingleses y murieron alemanes. ¿Quién murieron? ¿Más alemanes o más ingleses? Más nazis. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Según esta lógica, los nazis. Porque murieron más. Aprendan eso cuando alguien le pregunta por qué. Otro ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿murieron más japoneses o murieron más americanos? Entonces, pobres japoneses, esos eran los buenos, porque murieron muchos. Es una lógica absurda, pero la amplían con el sistema, con el conflicto de los palestinos. Murieron muchos palestinos y pocos israelíes, esos son los buenos. Pero es un absurdo. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando horas y horas contigo, pero me gustaría poder cerrar con una opinión tuya respecto a lo que crees que vaya a pasar en el próximo mes, particularmente, porque sabemos que va a ser una guerra larga. ¿Qué imaginas que vaya a suceder y cómo te imaginas que será la manera que Israel pueda terminar con esta situación? Porque tendrá que tomar decisiones políticas más allá de estrategia militar y evidentemente el grupo en el poder también tendrá que entregar las llaves, como dijiste, del grupo militar. Sí, exactamente. Entonces, miran, Israel definió 2 objetivos en esta guerra importantes. Uno, destruir a Hamás, y otro, regresar a los rehenes. Esos 2 objetivos no van. Es o uno o el otro. O parte de esto y parte del otro. Pero conseguir los 2 va a ser muy difícil. Entonces, definitivamente lo que va a pasar, yo creo que los rehenes van a tener más peso que destruir a Hamás. Israel va a hacer todo lo imposible
para traer los rehenes. Y si llegan a un lugar de tregua o cese de fuego, lo que sea, el gobierno y la cúpula del ejército van a tener que dejar las llaves en la mesa y va a haber un nuevo gobierno y va a abrir una nueva página en la vida política en Israel, definitivamente. Y el objetivo de destruir a Hamás recibió un golpe tan fuerte que hasta la fecha no era tanto, pero va a ser muy difícil de conseguir el segundo objetivo. Te digo que no se puede acabar fácil contigo. Entonces, estarías diciendo y estaría entendiendo con lo que estás planteando que la carga hacia la derecha va a ser mucho más contundente, porque inclusive la izquierda ha definido los errores que ha cometido pensando en que podía llegar a mantenerlos al margen en la franja o a negociar y a hacer acuerdos pequeñitos de paz. Entonces siento que una nueva elección va a empujar muchísimo más a la derecha, ¿no? Puede ser, porque sí, tiene mucha razón en lo que dices. Mucha gente de izquierda, de la democracia progresista que yo describí antes, se les cayó el 20. Empezaron a entender, hay una señora que es rehén y fue muy, muy grande, ella estaba del movimiento de la paz ahora. Gente que creía que los de Hamás son como nosotros, que quieren la paz, que quieren la comunidad, que quieren educar a sus hijos, etcétera, etcétera. Y estuvo ahí tratando, ¿sabe qué hicieron esta gente? Ustedes saben que muchas personas de Gaza, los hospitales no son al mismo nivel como en Israel. Y mucha gente enferma de cánceres o cosas complicadas, Israel le dio permiso para que entran, se tratan en hospitales de Israel. Precisamente con ese concepto, si le damos, si le ayudamos, van a cambiar. ¿No entendieron que no? Esta señora, ¿saben a qué se dedicaba? Llevar con su coche, se fue a la frontera y cada vez que hubo un enfermo palestino o una enferma palestina, las llevaba con su coche al hospital en Israel, en Tel Aviv. Y cuando terminaba el tratamiento o iba con su coche, porque dijo, eso es lo que yo hago, porque eso va a cambiar. Hay que empezar de poco a poco, va a cambiar la mentalidad de los demás. Y lamentable, ella fue rehén. Entonces, este concepto, y mucha gente de izquierda, como tú dijiste, empiezan a entender, le empiezan a caer el 20 con quién están tratando. Y las ilusiones que se hicieron de que van a sentar alrededor de una fogata y cantar juntos Kumbaya, son sueños no reales. Y esta gente empieza a ver la realidad. Y por eso lo que tú dices es muy probable que el próximo gobierno de Israel va a ser de derecha otra vez, porque esta gente piensa un poco diferente. Sí, era canadiense. Sí. Era canadiense, vivía en la Franja de Gaza y buscaba los acuerdos. Sí, exactamente. Les mando un artículo muy interesante que me mandó alguien de la comunidad de Montreal, hablando sobre la conmoción que generó en Canadá este asunto. Muchísimas gracias, Rubén. Quiero darle la palabra a Mónica Daniel. Muchas gracias a todos. ¿Qué? Muchas gracias a todos por acompañarnos. A Rubén, fue una plática muy interesante y esclarecedora. Gracias, Emilio, por tu participación y a toda la audiencia, muchas gracias. Esperamos pronto tener buenas noticias, que los secuestrados ya regresen y haya paz en Israel y en el mundo entero. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos.